SCP-096 es un ente anómalo que aparece en la historia de la organización SCP. Es una criatura humanoide que mide aproximadamente 2.38 metros de altura. Este muestra muy poca masa muscular. El análisis preliminar de su masa corporal sugiere desnutrición. Los brazos están totalmente fuera de proporción con el resto del cuerpo, con una longitud aproximada de 1,5 metros cada una. La piel, en su mayoría, carece de pigmentación y no hay indicios de ningún vello corporal. La mandíbula de SCP-096 se puede abrir hasta 4 veces más de lo que cualquier humano promedio puede. Otras características faciales sugieren siendo similares a un humano medio, con la excepción de los ojos, que también carecen de pigmentación. Todavía no se sabe si el SCP-096 es ciego o no, ya que no muestra signos de las funciones superiores del cerebro y no se considera que sea sapiente. SCP-096 normalmente es extremadamente dócil. Los sensores de presión en el interior de su celda indican que gasta la mayor parte del día apoyándose en la pared oriental. Sin embargo, cuando alguien lo ve a la cara, ya sea directamente a través de la grabación de video o incluso una fotografía, SCP-096 entrará en una etapa de angustia emocional considerable. SCP-096 cubre su rostro con sus manos y comienza a gritar, llorar y balbucear incoherencias. Aproximadamente 1 a 2 minutos después de la primera vista, SCP-096 comenzará a correr hacia la o las personas que vieron su rostro, que de ahora en adelante se denominarán como SCP-096-1, o también conocidos como condenados. Las velocidades documentadas han variado de 35 km por hora hasta los 50 km por hora para el SCP-096. Esto parece depender de la distancia a la que esté su objetivo, es decir, SCP-096-1. Hasta ahora, ningún material conocido o método puede impedir el avance del SCP-096. La posición real de SCP-096-1 no parece afectar a la respuesta del SCP-096, sino que parece tener un sentido innato de la ubicación de SCP-096-1. Al llegar a la ubicación de SCP-096-1, SCP-096 procederá a desmembrar y a comerse al SCP-096-1. En el 100% de los casos, no ha dejado rastros de SCP-096-1. SCP-096 entonces se sentará durante varios minutos antes de recuperar su compostura y ser dócil una vez más. A continuación, tratará de seguir el camino de regreso a su hábitat natural. SCP-096 tiene la capacidad de detectar a cualquier persona que haya visto su rostro, incluso si solo es por una fracción de segundo, independientemente de la distancia. Después de que SCP-096 detecta a una persona que lo ha visto, comenzará a perseguirla a través de cualquier obstáculo y no se detendrá hasta que la haya alcanzado y asesinado. El ente anómalo solo puede ser contenido en una celda de contención especial, que debe estar herméticamente sellada y a prueba de sonido. Además, se requieren medidas de seguridad adicionales para garantizar que ninguna persona accidentalmente vea su rostro. SCP-096 es considerado uno de los entes anómalos más peligrosos en el universo de la organización SCP, y la organización se esfuerza por mantenerlo contenido y prevenir cualquier posible escape o incidente. SCP-096, también conocido como el tipo tímido, debido a que es muy tímido y retraído cuando no está en su estado de agresión. En su forma pasiva, SCP-096 se cubre la cara con las manos y se mece hacia adelante y hacia atrás, como si estuviese sufriendo algún tipo de trauma. Además, se sabe que SCP-096 es increíblemente resistente a las lesiones físicas y puede recuperarse de daños graves con relativa rapidez.
Debido a esto, la contención de SCP-096 es una tarea extremadamente difícil y peligrosa, y se requiere un gran nivel de preparación y coordinación por parte del personal de la organización SCP para manejarlo con seguridad. Detener a SCP-096 es extremadamente difícil, por no decir que imposible, debido a su capacidad para detectar y perseguir a cualquier persona que haya visto su rostro. La mejor forma de detener a SCP-096 es evitar que alguien vea su rostro en primer lugar, o minimizar el número de personas que lo han visto en caso de que se produzca una exposición accidental. Un caso conocido en relación a SCP-096 involucra a un grupo de turistas que visitaban una montaña. Durante su visita, uno de los turistas tomó una fotografía que incluía el rostro de SCP-096, aunque tan solo se parecía apreciar en la foto un pequeño manchón. Efectivamente era SCP-096. El turista que tomó la foto no vio la foto sino hasta mucho tiempo después, revisando fotos antiguas en su casa. Incluso cuando vio la foto ni siquiera se dio cuenta que SCP-096 estaba allí. Sin embargo, el evento fue suficiente para desencadenar el fenómeno de locura de SCP-096, a pesar de que estaba extremadamente lejos de su objetivo. Inmediatamente después de ver la foto, SCP-096 entró en un estado de agresión y comenzó a ir hacia su objetivo. A pesar de que la organización SCP tomó medidas para intentar evitar que SCP-096 pudiese llegar a su objetivo, incluso se evacuó al pueblo en el cual residían turistas, finalmente todas estas medidas fueron en vano. SCP-096 logró matar a su objetivo de una forma brutal, sin que pudiera hacerse algo para evitarlo. Una vez calmado, la organización SCP recuperó a SCP-096 y lo devolvió a su senda de contención. Este incidente destaca el peligro que representa SCP-096 para cualquier persona que lo vea accidentalmente, incluso aquellos que no están relacionados con la organización SCP. Es esencial que se tomen medidas extremas para prevenir cualquier exposición accidental a SCP-096 y se mantenga una estricta contención del ente anómalo.